hear trainings from people that were making more money per month than people were making in a year, and it intimidated me. Y me di cuenta que habían personas que ganaban más de lo que personas hacían en un año, ellos se lo ganaban en un mes y esto me intimidaba. You know, no matter what you may perceive in me communicating and mentoring you, I was just like you at one time, very inexperienced, wanting to do great things, but didn't know whether or not I possessed what it took to win. Y de alguna manera, ahora de pronto me siento identificado con algunos de ustedes que quieren hacer lo necesario para ganar, pero de pronto no saben si tienen por dentro eso que los va a hacer ganar. Y nuevamente, yo era nuevo en la industria y quería salir adelante. I realized also that no one was really born to be a network marketing professional. No, there's no university that teaches it. There is no curriculum that makes you aware that being a home-based business owner can give you this kind of reward. También me di cuenta que las personas no nacían para convertirse en profesionales del network marketing. No hay una universidad que enseñe o un currículum que te diga los pasos para convertirte en uno de ellos. So my journey, my conclusion, if I really wanted to do well at this, I really needed to study. I needed to study the most successful people. Y me di cuenta que en mi recorrido por la industria tenía que aprender de las mejores personas que ya han hecho esto. You know, I'm going to pick on some people today that I think have done a great job. Miren, el día de hoy voy a señalar un par de personas que han hecho un increíble trabajo. You know, one of my favorite people in the world is a guy by the name of Efren Tejada. Miren, una de mis personas favoritas en el mundo se llama el señor Efraín Tejada. If you've gotten to know Efren, whether you're in Mexico or Colombia or Peru, he is truly a great leader and a great human being. Las personas que se encuentran o han tenido la oportunidad de trabajar con él o estar en su organización, independientemente de Colombia, México o Perú, él es un gran líder y una increíble persona. He's a great dad, a great husband, a great friend. Gran padre, gran esposo, gran amigo. And, you know, he's a guy that believes in self-improvement. Y él es una persona que cree en siempre mejorar, en el desarrollo personal. Now, one of the reasons why I'm picking on Efren is because he's Latino. La primera cosa por la cual estoy escogiendo a él es porque Efraín es latino. He's one of you. Él es uno de ustedes. And when I first met him, when he was 22 years old, he was an extremely shy, quiet, excited, and intense person. Y el motivo por el cual lo cojo a él es porque él a esos 21 años, cuando lo conocí, era una persona tímida, callada, emocionado y buena persona. And he would attend some of the trainings that I would give. And I just remember how much of a student he was. Y él estuvo en los entrenamientos que yo di y recuerdo lo buen estudiante que él era. One of the biggest problems for Efren in the beginning was believing that he could be somebody in this business. Y uno de los problemas que él enfrentó era creer que él podía ser alguien importante en este tipo de industria. He was working closely with people like Jeff Weber and Mike Basutti and Al Jace in his market. Él trabajaba muy cercano a Jeff Weber, Al Jace, Mike Basutti.
These were pretty much legends in our company. Y ellos son unas leyendas en la compañía. And because he was surrounding himself with people that were older than him and accomplished more than he did, he decided to stay in that environment. Y porque él decidió rodearse de estas personas, personas que eran mayores que él, personas que habían logrado lo que él estaba buscando, él decidió mantenerse en este camino. And, that's what I want to talk to you today about, because we've covered a lot of things over the past couple weeks. Y de esto les quiero hablar porque ya hemos hablado de bastantes cosas las últimas semanas. We've covered, how to become responsible for the outcome in your business. Hablamos de cómo convertirnos responsables del resultado de nuestro negocio. We covered, your daily method of operation, your money-making activities daily. Hablamos del método diario de operación que tienes que tener tú en las actividades diarias que te generan ingresos. We talked about, working very closely with your brand leaders and QBLs and ETTs to make sure they can paint the appropriate vision for the prospects that they want on their team. Hablamos muy cerca de estar trabajando con tus brand líderes, QBLs, ETTs, para ayudarles a pintar esa visión de la compañía, ese futuro, y poder trabajar en conjunto para que los prospectos puedan tomar una decisión. We've also talked about how important it is for you as brand new people that are listening in to make sure your upline leader knows how bad you want this opportunity, and you're willing to do whatever it takes to get their attention and work for you. Y también hablamos y nos referimos a aquellas nuevas personas en la compañía que están deseosos de comenzar de la manera correcta, de arrancar en su negocio, y que deben de trabajar directamente con su línea de auspicio y hacerles saber a ellos que tú estás aquí para trabajar. We also talked about, the realities of our business. Y también hablamos de las realidades de nuestro negocio. As an example, look at what we're going through right now with the pandemic. Como por ejemplo lo que estamos viviendo ahora con nuestra pandemia. You can't plan for that. Tú no puedes planear para esto. I mean, the last pandemic, I believe, was 70 years ago. Es más, la última pandemia creo que fue hace 70 años aproximadamente. And it's affected everybody in different ways. It's affected everybody. Y esto ha afectado a muchísimas personas en diferentes maneras. So, as hard as becoming great at anything is, doing any type of business, it becomes much harder when you have a pandemic. Y si solamente volverse exitoso en cualquier área de cualquier industria de pronto puede ser que requiera mucho trabajo, ahora con una pandemia definitivamente requiere aún más trabajo. I mean, for some of us, you got to make a little bit of money first before you make a recognizably higher income. Y para algunas personas que quieren ganar este ingreso legendario o grandísimo, por supuesto deben de comenzar por ganarse un pequeño ingreso. Now, some of you are interested in making a little bit more than you are, and some of you are looking to change your life totally from this opportunity financially. Algunos de pronto toman esta oportunidad para generar un pequeño ingreso, y eso está muy bien, pero de pronto existen otras personas que sí quieren generar ese ingreso que les va a cambiar el rumbo de su vida. But I will tell you this, and this is what I've discovered. I've discovered that everything begins with the way that you think about what is going on around you. Pero quiero decirte que algo al inicio, lo más importante de esto es que tú puedas decir que necesitemos construir, y lo que importa es cómo tú piensas de las cosas que te rodean a ti. It's never been more apparent to me how people really are in a crisis. Y para mí es importante
el ver cómo las personas son durante una crisis. In other words, when everything is going great, it's easy to manage that. En, But when everything hits a wall, when everything is in the toilet, you really see the true colors of people. Es decir, cuando las cosas van muy bien, pues es muy fácil administrar todo, pero cuando chocamos contra una piedra, cuando vemos que las cosas están por el caño, ahí es cuando vemos la realidad de los colores de la persona. So today I want to talk about three distinct areas that I've worked on my entire life that I think will make a big difference for you. Así que hoy les quiero hablar de 3 áreas de mi vida en la cual hicieron gran diferencia para mí y te las quiero compartir a ti. The first one is mindset. La primera es lo que es la mentalidad. It's how you can, in spite of the difficulty, keep a positive outlook. Es como a pesar de la circunstancia puedes tener un pensamiento en que en que el resultado será positivo. You know, I realized that there was things that were very different about very successful people. They were optimists. They look for reasons why things would work. They look for the good. They made people feel great when they were around them. Y algo que me di cuenta de esas personas exitosas es que siempre tenían esto por dentro, este optimismo o esa visión optimista de que las cosas iban a salir eventualmente bien y hacían sentir a las personas que los rodeaban de la misma manera. There are so many people that are around me and so many people around you that need reassurance that things are going to be okay. Y hay muchas personas que de pronto alrededor mío y sé también que alrededor tuyo que quieren saber que las cosas van a estar bien. I know that every person has a purpose in life. Y yo sé que cada persona tiene un propósito en esta vida. And as I said last week, it's a cliche, it's a saying, but it's true. Y como lo dije la semana pasada, a pesar de que sea un cliché, pero pues es verdad. The two most important days of your life is the day that you were born and the day you discover why. Y lo dije la semana pasada, y es que la vida tiene 2 momentos muy importantes. El primer momento es cuando naces y el segundo momento es cuando entiendes por qué naciste. But in between being born and in between discovering why, there's a lot of ups and downs. Pero entre el momento en que tú naces y el momento en que descubres por qué tú naciste, ahí tenemos muchas subidas y bajadas. I mean, I truly believe that God did not put us here to just take up space and not contribute to our fellow man. Yo sinceramente no creo que Dios nos haya puesto aquí simplemente para llenar espacio. Estoy seguro, y no solamente llenar espacio, sino para poder ayudar a la humanidad. I guess what I'm trying to say is that I wanted to think like the most successful people in the world think, in spite of what was going on around me. Lo que quiero decirte es que yo quería pensar como las personas más exitosas pensaban a pesar de la circunstancia que los envolvían. And so what I decided to do was to go on a journey to control my thinking. Así que lo que hice fue encarrilarme en un camino en el cual yo quería controlar de manera intencional mis pensamientos. I mean, I know that I control my thinking. I control my attitude. No one else controls my thinking or my attitude other than myself. Y les digo porque ¿quién más controla mis pensamientos o mi actitud? Yo. Únicamente yo soy la persona que controla mi actitud y mis pensamientos. So I needed to really understand, how effective I could become by the thoughts that I had. Así que tenía que volverme muy efectivo en el tipo de pensamiento que yo tenía. And so that was the first challenge for me.
was really believing in myself. Así que ese fue uno de los principales obstáculos, era creer en mí mismo. So let's think about this for a minute. We have an industry, telecommunications, essential services. Can I believe in that? Absolutely, I can believe in that. Entonces, separemos un momentico las cosas. Creencia. ¿Creemos en la industria de las telecomunicaciones? Por supuesto que sí. The company, Flash, ACN. Do I believe in the company? Does it have an enduring quality of being around for an extended period of time? Yes. Entonces, creencia. ¿Creemos en la compañía? ¿Es la compañía una compañía que ha demostrado por significativamente un largo periodo de tiempo ser exitosa y que va a permanecer en el tiempo? La respuesta es sí. In other words, we have services that we sell and a compensation plan that we get paid on. And some people have done great things and some people haven't done anything at all. Entonces, tenemos por un lado una industria de servicios esenciales, tenemos un plan de compensación y tenemos personas que le ha ido muy bien con estas dos. Sin embargo, tenemos personas que no han hecho nada con estas dos. What makes the difference between why people make a fortune and people don't make money at all? Y aquí es donde se nos viene la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una persona que generó grandes cantidades de ingresos versus la persona que no generó nada? Ustedes, you're the difference. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes son esa diferencia. It doesn't have to be Flash. It could be a flower shop. Y no tiene que ser Flash, puede ser cualquier otra cosa, puede ser una floristería. It could be a restaurant. Puede ser un restaurante. Restaurants are close to each other. One is extremely successful and popular, and the other one is struggling to bring customers in. Puede ser un restaurante que está al lado de otro restaurante, a uno que le va es totalmente exitoso y hay uno que se la pasa teniendo dificultades. I truly believe that the reason why people are successful is because it's the thoughts that they give life and attention to in their minds. Yo sinceramente creo que lo que convierte exitoso a las personas es que le dan vida a esos pensamientos que tienen en su mente. Who I need to be to become successful. ¿Quién tengo que ser o en quién me tengo que convertir para ser exitoso? How do I become that person? ¿Cómo me convierto en esa persona? What have other people before me that are at the top of the thing that I want to get on top of, how have they done it? Es mirar a aquellas personas que ya han hecho lo que yo quiero hacer o han logrado lo que yo quiero conseguir y poder mirarlos a ellos. Where is this blueprint? Where is this roadmap to success that I can follow? ¿Dónde está ese mapa, esa guía al éxito para que yo pueda seguirla? And it's there. Y ahí está. I think that as bad as this point in time in our world is, it has made everybody, including myself, take personal inventory on how I can get much more effective than I once was. Y independientemente del punto en el cual nos encontramos en este momento, estoy seguro que esto ha causado que todos nosotros hagamos un inventario personal y podamos revisar en qué podemos ser más eficientes para mejorar cómo hoy nos hacemos este negocio. How can I become the person that other people want to be around? ¿Cómo nos convertimos en esa persona en la cual los demás quieren estar siempre cerca a esta persona? What do I need to do in order to make myself more attractive? ¿Qué debo hacer para convertirme en esa persona más atractiva? And so really for us, it's just about personal discovery on where we spend our time. Y ahora, esto me lleva al punto de entender en qué o en dónde gastamos nuestro tiempo.
The question I have for all of you, especially now that there's so much time, is where are you spending it? Are you taking any time to help yourself have mental breakthroughs by what you read and listen to? La pregunta que te hago es, ¿en qué te estás gastando tu tiempo? Y en este tiempo que estás teniendo de sobra, ¿estás teniendo revelaciones en tu mente de las cosas, sobre las cosas que estás leyendo o que estás escuchando? You know, and I hear other people saying that in the past to me, the same thing that I'm saying to you. Esto que les comparto a ustedes, yo lo he escuchado cuando me lo decían a mí personalmente en el pasado. And the reality was, I was taking very little, if any, time to personally improve or to challenge myself, to stretch my thinking that I could be one of the top people in the world. Y esto me lo decían a mí porque personalmente yo no me encontraba en ese punto en el cual con una intención reflexionaba sobre mis pensamientos, reflexionaba y me decía a mí mismo que yo podía ser esa persona que podía ser exitosa, de alguna manera estirando mis pensamientos. I wanted to become the best that I could be. I may not be the best out there, but I wanted to be the best person that I could be. And I felt that would be good enough to be great at something. Y en algún momento yo dije, más que poder ser el mejor y ser el número uno allá afuera, con que me convirtiera en mi mejor versión, mi mejor Larry Raskin, es ahí donde dije, con esto estoy seguro que podré convertirme en estar dentro de este top de mejores. I'll never forget the time that I was in a meeting of 4,000 people at an event back in 1988. Nunca olvidaré una reunión que tuve con 1000 personas allá en 1998. I was selling air and water filtration products. Yo vendía filtros de agua y aire en aquel entonces. I was sitting in a room where other people like myself, new and people that were experienced, were all together excited about this company. Y estaba yo sentado con compañeros míos y todos estábamos literalmente sentados, expectantes y emocionados de esta compañía. And the first lady that spoke, she gave a pretty basic training, but she was making a lot of money, like over $1 million a year. Y la primera persona que habló fue una señora que dio un entrenamiento básico, pero se estaba ganando más de $1 millón al año. 1988. That's a lot of money today, and that was a ton of money back then. Mucha plata hoy y una cantidad de dinero en aquel entonces. And I'm thinking to myself, how stupid I am. Y yo estoy ahí sentado escuchándola y digo, qué estúpido yo soy. And I was making like $10,000 a month, and that's pretty good money. And here she is making the kind of money she's making. I'm really feeling not good. Y yo generaba $10,000 mensuales, es un buen dinero, pero escuchándola a ella y saber lo que ganaba, me sentía totalmente estúpido. And I had the same basic thoughts that you had. I would believe that you would have the same thoughts. Yo estaba sentado ahí teniendo los mismos pensamientos que tú, o probablemente pensaría que los mismos pensamientos que tú. What does she know that if I made the decision to learn it, that I could learn it and do it? ¿Qué es lo que ella sabe? Que si yo tomo una decisión de aprender, saberlo y hacerlo, pues yo voy a poder generar eso. And that's a pretty basic thought, simple. A very simple thought. Y de verdad que es un pensamiento muy sencillo, es muy simple el pensamiento. And I taped her, had a recorder, it was a big recorder, cassette recorder, and I taped everything that everybody said that day. Y yo lo que hice fue tener mi videocasetera, perdón, la casetera, una grande, bien viejita, y literalmente lo que hice fue grabar a todo el mundo en cassette. And the second speaker was a carpenter. I didn't understand what he was saying,
because he had an accent and he was making all these dumb jokes. Y el segunda persona que se sube al escenario era un carpintero. Yo no le entendí nada porque tenía un acento y decía unos chistes flojísimos. I mean, half the room was laughing and half the people were going like this. Do you understand what he's saying? La mitad del auditorio se estaba riendo y la otra mitad se miraba y decía, ¿tú entiendes lo que está diciendo? So my thinking was, if this guy can make money like he's making, I know I can. Y mi pensamiento fue, si esta persona que está parado ahí puede hacer esa cantidad de dinero, yo puedo hacerlo. And you know something, and I don't know how you think about what I'm saying to you, if it's oversimplified, but I need to let you know that is exactly what was in my head. Y yo no sé si ustedes me están entendiendo, si estoy sobresimplificando lo que les quiero compartir, pero es que eso fue lo que yo pensaba, eso era lo que yo tenía en mi mente. When I left that event, I met the top money earner and listened to that guy, and I was just sick to my stomach. All that money was being made, and I wasn't one of them. Y literalmente cuando yo salí de ese auditorio estaba enfermo del estómago porque a mí me iba bien, pero ver lo que ellos estaban generando y saber que yo no hacía parte de ese grupo de personas, me enfermé. When I went home, I wasn't motivated. I was angry. Cuando yo me fui a la casa, yo no estaba motivado, yo estaba furioso. I got pissed off. I mean, I was angry. I said, I'm going to freaking do this. If I'm going to do it, I'm going to do it with all my freaking might. There's nothing that can stop me except me. Y literalmente estaba en esa frustración, estaba furioso y me dije a mí mismo, a ver, si vamos a hacer esto, voy a hacerlo con todo mi ser, toda mi mente y a ser parte de este grupo. Whatever they tell me to do, I'm going to do what they tell me to do, and I'm going to do 10% more than they're telling me to do. Y digan lo que me digan que tenga que hacer, eso mismo haré. Exactamente lo que me digan y haré 10% más de lo que ellos me dicen que tengo que hacer. Whatever they tell me to do, I'm just going to do it until I crush this thing. Y lo que me digan que tengo que hacer, lo voy a hacer hasta el momento en que literalmente rompa todo lo que está haciendo. As a matter of fact, I'm going to do it till I can't do it. I'm going to do it till I collapse. I'm going to do it until I faint. I'm going to do it until I drop. En otras palabras, voy a hacer esto al máximo. Voy a hacer hasta que el cuerpo no me dé. Voy a hacer esto hasta que la mente no me dé. Voy a hacer esto hasta que me caiga. I know not everybody's like me. I mean, I get that. Y yo sé que no todos son como yo y lo entiendo. But sometimes you got to lose yourself to find yourself. Pero a veces debes de perderte para poder encontrarte a ti mismo. You got this one chance. Tienes esta oportunidad. One chance. Una oportunidad. Because you never felt like this before. You never felt like it was something that you could do, but haven't done yet. Que te sientas como si es algo que tú nunca has hecho porque todavía no lo has logrado. Yeah, the thoughts that I had were not thoughts of giving up. They were not thoughts of, wow, this is too difficult. The thoughts were, I'm going to do this until I do it. Y los pensamientos que tenía no eran el pensamiento de esto es muy difícil, el pensamiento de no lo voy a poder hacer. Por el contrario, mi pensamiento era voy a hacer esto hasta que logre hacer esto. And I did it, and I did it, and I did it until I had a breakthrough, and I got an attitude along with it. Y lo hice, y lo hice, y lo hice hasta el momento en que tuve un punto de quiebre y desarrollé una actitud haciendo esto. Remember that quiet guy, Efren Tejada, I talked about at the beginning of the call? He wasn't a public speaker. He didn't want to talk in front of people. He was rather quiet and shy, intense, eager to learn.
¿Se acuerdan de esta persona que les hablé al comienzo, Efraín Tejada, que era tímido, no quería hablar en público, intenso, con ganas de aprender? He got pissed off. He got angry because he realized that all these people were getting promoted ahead of him. Y él en un momento se sintió frustrado, furioso, de ver cómo todas estas personas se promovían de rangos y él no. And every event that went by, he clapped for them. Y cada nuevo rango que pasaba, cada persona, él simplemente aplaudía. Él los aplaudía. Muy bien. He got so tired of clapping for other people, he says, that's it, I'm done. Él llegó a un punto en que se cansó de aplaudir a las demás personas y dijo, se acabó esto. I've had it with this mediocrity. I am declaring today that I own this business and I'm going to do whatever it takes. Dijo, basta, no más de esta mediocridad y de aquí en adelante voy a ser dueño de este negocio. He started putting good things in his head. Empezó a colocar buenas ideas en su cabeza. He started to model and to mirror the mentors and the big money earners in this company. Empezó a modelar, empezó a ser el reflejo de aquellos grandes líderes y mentores en esta compañía. You know, it just made me remember he gave me an ultimate compliment about a year ago. Y me acabo de acordar de un cumplido que me dio hace como un año. It was really a wonderful compliment he gave me. I want to share it with you. Y quiero compartírselos a ustedes porque de verdad fue un muy buen complemento. And it's not what you think. Y no es lo que ustedes creen. He took a picture of notes that he took from me over 20 years ago. Él tomó una foto de las notas que él tomaba cuando me miraba a mí en el escenario. And he said to me in the message, he says, these notes changed my life and my business. Y él me lo puso en una nota y dijo, estas notas que tomé cambiaron mi negocio y mi vida. That was a great moment for me. Y ese fue un gran momento para mí. Because the reality is your journey has a story. La realidad de esto es que tu camino, tu viaje, tiene una historia. I want you to realize that everyone was where you are right now that is currently at the top of our company. Quiero que sepas que hoy, donde tú estás, los grandes líderes y grandes personas que generan ingresos en esta compañía también estuvieron exactamente ahí. Every one of them had difficulty. Every one of them were stuck. Every one of them had doubts. Todos y cada uno de ellos tuvieron este momento. Todos tuvieron dudas. Todos en un momento se sintieron atorados en un punto. Every one of them had to deal with maybe people leaving their organization or company operational issues. Todos ellos lidiaron con problemas que se iban líderes de sus negocios o tenían inconvenientes con algunos temas de operaciones de la compañía. But they made a decision that was not going to be altered by anything. Pero ellos tomaron una decisión que no iba a ser alterada por ninguna circunstancia. They sold out, they surrendered to the opportunity, and they just made a decision to get better every single day. Y ellos literalmente se rindieron hacia la oportunidad y tomaron una decisión diaria de mejorar. Because I have discovered in my journey on becoming better, to improve myself, I have discovered that what you focus on will grow. Y algo que yo he descubierto durante mi propio camino es en este ámbito del desarrollo personal, que en lo que yo me enfoco, en lo que yo
me enfoco, eso se expande. That's as simple as it is. What you focus on grows. Y eso es sencillo. En lo que te enfocas, crece. What you focus on, you feed. En lo que tú te enfocas, en eso le estás dando alimento. If you know that you don't want something, do not give it any attention. Si tú sabes que no quieres algo, literalmente no le pongas o prestes atención a este algo. The problem with many of you, if I may share this with you, may help you. Y el problema con muchos de ustedes, y si me lo permiten, se los quiero compartir. The things that you say you don't want, Las cosas que tú no quieres o no deseas, you continue to talk about them, you continue to think about them, and then you wonder why they keep on repeating themselves in your life. y estas cosas que tú no quieres, a pesar de que no las quieres, hablas de ellas, piensas en ellas, actúas en ellas y te preguntas a ti mismo por qué te siguen sucediendo las mismas cosas. Stop talking about the things you don't want. Stop thinking about the things you don't want to have happen. Just stop thinking about it. Flush the toilet of the crap in your mind and focus on things that will build you up. Y lo que quiero que sepas es que tienes que dejar de hablar de las cosas que no quieres. Deja de pensar en las cosas que no quieres. Es hora de que cojas el baño, jales el inodoro de toda la basura que tienes en tu mente, de las cosas que no quieres, y empieza a enfocarte en las cosas que sí quieres. Flushing once may not be enough for some of you. Sometimes you got to flush twice. Jalar el baño una sola vez de pronto no es necesario, de pronto tienes que jalarlo 2 veces para que funcione. You ever flush the toilet and the water starts rising and you're over somebody's house and you say, oh no. ¿Alguna vez has estado que has tenido que jalar el baño y el agua se empieza a subir y estás en la casa de un invitado y dices, oh no, oh no, oh no? Oh, Jesus. Ay, Dios mío. Same thing in our minds. Lo mismo pasa en nuestra mente. We got to get rid of that. Tenemos que deshacernos de esto. And so a lot of you don't realize that some of the things that we continually think about, we bring about. Y muchas de las cosas que nos dan cuenta es que las cosas que de alguna forma pensamos, pues estas cosas se vuelven realidad. But now that you know, now that you're aware, pero ya que sabes esto, ahora que eres consciente de esto, I want you to write this next statement down. It could change your life. Write it down. escribas este mensaje que te quiero compartir. Puede que cambie tu vida. Awareness is the greatest agent of change. Ser consciente de algo es el mayor determinante de cambio. So now that you're aware, I got to stop thinking about it. I got to stop talking about it. And maybe it won't repeat in my life. Now you have a chance of really leaping forward. Y ahora que soy consciente que estaba pensando en las cosas que no quiero, que no deseo, ahora ya tienes una decisión. Y espero que esa decisión ahora se gire a pensar en las cosas que sí quiero para poder cambiar el resultado. Many of us need to stop dragging our past around with us. Muchos de nosotros debemos de dejar el pasado en el pasado. That's one of the main things that I had to do. Y es una de las cosas principales que yo tuve que hacer, dejar de arrastrar el pasado. Let me explain. Déjame explicarte. My father never made much money at all. Mi padre nunca generó grandes cantidades de dinero. My mom raised
my brother and I. She didn't work. Mi mamá no trabajó y se dedicó a criarme a mi hermano y a mí. If it wasn't for my grandfather, we wouldn't have a lot of our furniture that we had in our house. Si no hubiera sido por mi abuelo, nosotros no hubiéramos tenido todos los muebles que teníamos en nuestra casa. My grandmother, for 8 years of my childhood, slept in our dining room. Mi abuela, por 8 años seguidos, durmió en la cocina que teníamos nosotros. I never had a new bike that was bought by my parents that I can remember. Yo nunca tuve una bicicleta que fue comprada por mis padres. I always got anything that was new from my granddad. Yo lo único nuevo que recuerdo haber tenido era por mi abuelo. But I had a great childhood. Pero tuve una gran infancia. I had a lot of fun. Me divertía muchísimo. Hide and go seek. Jugar a las escondidas. Capture the flag. Capturar la bandera. I did what you did. Yo hacía lo que tú hacías. I hope that you had fun with very little. Yo espero que te hayas divertido con muy poco. And I had friends who had successful parents. Yo tenía amigos que tenían padres exitosos. And I went to their big house. Yo fui a sus casas grandes. Drove in their nice, expensive car. Me subía en ese carro lujoso. And I just started dreaming. Y simplemente comencé a soñar. One day, I'd like to be this successful. One day. Algún día yo quiero ser así de exitoso. Algún día. Played sports, thought that was my ticket. Jugaba, hacía deportes y pensé que este era mi camino. All of you probably played a lot of sports. Muchos de ustedes probablemente jugaron muchos deportes. And I was a pretty gifted athlete in my younger day. Y yo fui un buen atleta cuando era joven. And I had a winning mindset, and that helped me in life. Y tenía una mentalidad ganadora y esto me ayudó en la vida. But I'm letting you know, I wasn't born with it. It was learned behavior. Pero déjame decirte algo, yo no nací aprendiendo, yo no nací teniendo esta mentalidad. Fue un comportamiento aprendido. I decided to hang out with winners. Decidí rodearme de ganadores. People that had more than me, whether it be money or wisdom. I wanted to hang out. Quería rodearme de personas que tuvieran más de lo que yo tenía, personas que tuvieran o más ingresos o más sabiduría. Con ellos quería estar. But I knew that they wouldn't let me in unless I brought something to the table. Pero sabía que ellos no me iban a aceptar a no ser que yo obtuviera o trajera algo a la mesa. Here's a golden rule for all of you. Esta es una regla de oro para cada uno de ustedes. If everybody in your inner circle comes to you for advice, you need to find another group to be part of. Si todos en tu grupo recurren a ti para algún tipo de consejo, te recomiendo que busques un nuevo grupo. I'll say it a little differently. Lo diré de una manera diferente. If you're feeding everybody, where are you being fed? Te hago la pregunta. Si tú estás alimentando a todo el mundo, ¿dónde encuentras tú tu alimentación? Who's growing you? Who's feeding you? Who's stretching you? ¿Quién te está alimentando a ti? ¿Quién te está mentoreando a ti? ¿Quién te está estirando a ti? And so, for me, as it will be for you, it'll be the people that you meet and the people that you choose to associate with. Y como lo fue para mí y lo será para ti, dependerá de las personas con quienes te asocies, dependerá de las personas con quienes tú interactúes. So the first thing I wanted to talk about was the thoughts that you need to have and how you put them in your head and stories of how people became the people that they are. Y lo primero es que son
es que quiero que sepas que estos pensamientos tú los controlas, tú los tienes y saber que hay personas que tuvieron este mismo camino. But the second one is what I just mentioned. It's the law of association. Pero el número dos de lo que te quiero compartir es esta ley de asociación. You know, who you hanging out with? ¿Con quién compartes tu tiempo? How do they got you ¿Cómo, speaking? cómo llegaron a ti para hablar? What do they have you listening to? ¿Qué te tienen ellos escuchando, leyendo? What do they have you reading? ¿Qué te tienen ellos leyendo? Where do they have you going? ¿Y a dónde te tienen ellos? ¿En qué camino te tienen ellos? What thoughts are they putting in your head? ¿Qué pensamientos están colocando ellos en tu mente? Are you growing? Are you being stretched? Or are you just running in place? Te están poniendo pensamientos que crecen en ti, que te estiran o literalmente estás corriendo en círculos. The law of association is a universal law that will make your life or destroy your life. La ley de la asociación es una asociación universal, es una ley universal que literalmente o te construye a ti o te destruye. I've had to say goodbye to many of my early friends in my adult life because they were making some very bad decisions. Yo tuve que dejar amigos de mi infancia cuando ya era adulto porque estaban tomando decisiones no muy inteligentes, Very bad. muy malas decisiones. People, because of these decisions, died, are now in jail, or their lives have been destroyed. Personas que por sus decisiones hoy no están o están en la cárcel o no tienen esa vida que desean. The last thing I just want to mention to you is that we try to create with Flash and ACN a winning environment and a growth environment. Y por último, lo que quiero decirte a ti es que en ACN Flash queremos crear un ambiente de crecimiento y un ambiente para ganadores. You'll discover if we ever meet, I will look you in the eye, and if we have a chance to be introduced, I'll look at you like you could be the most important person in this company. Y para personas que todavía no me conocen y espero poder conocer y que en algún momento nos presenten, yo te voy a mirar siempre a ti como esa persona que puede ser la persona más importante en ACN. I give everybody 60 seconds. Y a todo el mundo le doy 60 segundos. Make them feel special, make them feel important. Hazlos sentir especiales, hazlos sentir importantes. A lot could be going on around me in the minute that I'm talking to you. Y mucho puede suceder alrededor mío en esos 60 segundos que estoy hablando contigo. But the discipline I have established for myself, and I teach many others in leadership, is that you lock eyes with the person in front of you, show total interest in them as a human being, and value them. Y algo que yo he enseñado a mis diferentes líderes y quiero enseñar es que en ese momento que estás con la persona, debes demostrar interés genuino, saber que la persona es valorada y será valorada, y lo miras directamente a los ojos. When you treat people very differently than they're normally being treated, which is not that way, you become very memorable to people. Cuando tú tratas a las personas de esta manera, que le das ese interés en las personas, que no es como normalmente ellos son tratados, tú creas una memoria de ti en estas personas. You know, it's been said that people don't talk with their words, they talk with their eyes. Hay mucho que dicen que las personas no hablan con sus palabras, pero hablan con los ojos. Your eyes are the window to your soul and the gateway to your heart. Los ojos son esa ventana para tu alma y ese camino hacia tu corazón. You got to value every person that you meet. Debes de valorar cada persona que tú conoces. It's so easy to dismiss people Y es tan fácil de descartar personas based upon where they live, the school they may have attended, their lack of success.
basados en qué educación tuvieron, sitio de donde viven o que definitivamente no han tenido esa oportunidad para hacer algo. But I believe that the greatest secret ingredient for leadership is having people get to know you for the moment that you have them. Yo creo que un ingrediente fundamental para el liderazgo es que durante ese pequeño tiempo que las personas puedan conocerte, que se lleven esta imagen tuya de ese momento. You may only have them a moment, Y puede que solo los tengas un momento, but that moment may seem like the most important moment to them, and you never know what words you can say that can change somebody's life. pero pueda que ese momento para ti sea un momento, pero para esa otra persona pueda ser ese momento especial que con unas palabras tuyas, unas palabras correctas, podrán cambiar el futuro de esta persona. Many of our top leaders are pursued because they see them on a stage or they see them on a video or they hear about great stories that they've accomplished. Muchos de nuestros líderes son buscados porque se encuentran en el escenario, se encuentran en videos, se encuentran en reconocimientos. And you think they're bigger than life. Y tú los ves o la persona los ves como si fueran más grandes que la vida misma. Like I felt the same way when I was looking at the stage of all these people that were so successful, making so much money. Como cuando yo me sentía cuando miraba esas grandes estrellas ganar tanto dinero allá arriba en el escenario. But here's the good news. They're just like you. Pero esta es la buena noticia. Son tal cual como tú. Having success in business only accentuates who the person really is. Y tener éxito en los negocios, lo único que hace es revelar la verdadera persona que hay detrás. It illuminates. It makes you see the person in a way that really is who they actually are as a person. Y este éxito en un negocio, éxito financiero, revela a las personas y te permiten o tú puedes llegar a verlos a ellos tal y como son. And you've met people that are successful that are complete idiots. Y estoy seguro que tú conoces personas que son totalmente exitosas en los negocios y son unos completos idiotas. They fell in love with themselves. Se enamoraron de ellos mismos. They were an idiot before they were successful, and they became a bigger idiot when they were after they were successful. Fueron idiotas antes de ser exitosos y cuando se volvieron exitosos se volvieron aún más idiotas. Just like money. Tal como el dinero. An idiot without money is a bigger idiot with money. Un idiota sin dinero es un mayor idiota con dinero. And what's my point in saying this to you? ¿Cuál es mi punto de decirte esto a ti? And that is, you want to be the type of person that in spite of your success has a heart for people and never forgets where they come from. Y te digo esto porque yo quiero que independientemente del éxito que tú alcances, debes de tener un corazón a las personas que tú conoces. Debes de tener ese espacio con ellos y no olvidar de dónde vienes tú. The only reason why I am successful, the only reason why Efren is successful, the only reason why every top person in our company is successful. Y la razón por la cual yo soy exitoso, la razón por la cual Efraín es exitoso o las demás personas de la compañía, los grandes líderes son exitosos, is simply because we never forget where we come from, and we know it's the people in our organization that has put us there. es simplemente porque no olvidamos cómo comenzamos y porque son las personas de nuestra organización las que nos pusieron ahí.
We're standing on the shoulders of the people in our organizations, and we're getting the credit. Nos paramos en los hombros de nuestras organizaciones y nosotros somos quienes nos llevamos el crédito. And what we have to do is make sure that we bring every one of these people with us in our journey of success. Y lo que nosotros tenemos que hacer es llevar a estas personas de nuestra organización junto con nosotros en el camino del éxito. So we talked about some thinking that we need to have, and we talked about some associations we need to choose to be with. Hablamos de los pensamientos que tenemos que tener, hablamos de la ley de asociación con la que tenemos que estar rodeados. We talked about winning environments. Hablamos de ambientes ganadores. And I told you the secret ingredient is valuing each person that's in front of you. Y te hablé del ingrediente secreto que es valorar a cada persona que se encuentre frente a ti. And it's not the successes that you talk about that attracts people. It is your origin that attracts people. It's your difficulties that attract people. Y no es el éxito que tú tienes lo que atrae a las personas, sino tu camino al éxito y las dificultades que tuviste para lograr este éxito. That's a very important element of success, is letting people know who you were before it happened. Y esto es un elemento muy importante del éxito. Dar a conocer a las personas las dificultades que obtuviste antes de que obtuvieras el éxito. And I just thought, Don Carlos, el más sencillo que tengo es marca Vitesse a 85,000 pesos. You won't be impressed, I promise you. Y creo que para la siguiente oportunidad voy a mostrarles un par de fotos de la casa donde me crié y creo que no van a estar muy impresionados. So, we're on this journey together. Let's continue it. Así que estamos en este viaje juntos, vamos a continuarlo. We are now 2 months into the 90-day game plan. Llevamos ya 2 meses de nuestro plan de 90 días. Let's finish up March strong as we can. I'm here to help each and every one of you, and I'm looking forward to next week's call as well. Y literalmente estoy aquí para poder apoyar a todas las organizaciones y espero poder verlos la semana entrante. Let me know how I can help you and your group, and we'll schedule it, and we will do some great things together. Déjenme saber cómo puedo apoyarlos. Una reunión de grupo, hagámoslo suceder. God bless you. God bless your families. Dios los bendiga y bendiga a sus familias. Larry, muchas gracias. Thank you very much, Larry. Got it, buddy. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Larry. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado en esta mentoría del día de hoy, lunes 15. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden que esta información va a quedar colgada en el canal de YouTube. Nos vemos en la siguiente llamada por medio de tu coordinador de equipo o RVP. Si desean tener una llamada con el señor Larry Raskin, estamos aquí para poder hacerlo realidad. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Feliz inicio de semana.